suficiente, Amén. aleluya. Sí, Señor. Segundo Adán, aleluya, en ese tiempo del fin. Amén, gloria a Nuestro Dios. Salvador. Gracias, Que sean Señor. bendecidos, aleluya, por la palabra del Amén. Espíritu Sí, Padre. Santo, aleluya. Shalom. Amén, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén, Gran gracias, saludo a cada uno de Padre. ustedes. Amén. Gracias, Señor. Estoy muy contento de estar acá y espero que el Señor Jesucristo esté con nosotros en este día. Amén, así sea, Señor. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, Amén. desde el versículo 8. Amén, Señor. Apocalipsis 1 del versículo 8. Leo en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ahora, Apocalipsis 22, versículo 13. Apocalipsis 22, versículo 13. Dice así en el nombre de Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Estamos muy contentos de estar aquí, Padre Amén. Santo, en su Amén. casa de oración. Gracias, Señor. Le pido, Padre Santo, de que usted nos llene, Señor, que Amén. llene esta casa, Padre, Sí, que Padre. nos traiga un renuevo a nuestros corazones, Amén, que traiga Señor. una restauración Amén, de sí, nuestras Padre. fuerzas, Padre, Gracias, que podamos bendito. sentirnos más fortalecidos, Padre, Amén, que sí, podamos Señor. sentir de tu poder, Señor Jesucristo, Señor. Gracias, porque Gedeón en una ocasión dijo, si Dios está con nosotros, ¿en dónde están sus maravillas? Amén, Y sí, yo mi tengo esa Dios. misma fe, Padre, de que si usted está presente, Gracias, tiene que Cristo. moverse, Señor, tiene que haber un movimiento, Amén, tiene que venir la Señor. dinámica a nuestra Amén, mecánica. Señor, gracias, Así mi que, Padre Cristo. Santo, le agradecemos, Señor, por cómo Gracias, eres mi tú, Cristo. Padre, Sí, por lo Señor. bueno que usted ha sido con nosotros, Amén, por sus Señor. misericordias, Padre Amén. Santo. Gracias, Padre. Estamos muy agradecidos porque nosotros, al ser inmerecedores, Señor, Gracias, usted mi nos ha Dios. dado el privilegio de conocerte aún Amén, mejor. sí, mi Dios. Así que, Gracias, Señor mío, Cristo. le pido, Padre Santo, de que nada entorpezca la palabra, Señor. Amén. De que no haya Señor. ningún espíritu, Señor, que quiera meterse, Señor, Amén, para Señor entorpecer Dios. todo esto, Señor. Entorpecer la atmósfera, Padre, para detener la atmósfera, Señor. Sí, Padre. Le pido, Padre, que usted tome el control, Señor, de cada uno de nosotros. Amén, En el nombre de Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, Señor, así sea, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias, Señor, amén. Bueno, el título para este día es el alfa y el omega, lo cual es el Aleph y Tab. Amén. Aleph y Tab, alfa y omega. Aquí hemos visto, hemos leído y hemos oído desde Amén, que Señor. somos unos infantes espirituales, desde que somos pequeñitos, que recién venimos a escuchar el Evangelio. Hemos escuchado la frase, yo soy el alfa y el omega. Amén. Así Amén. es, Es una amén. frase muy popular. Amén. El alfa y el omega. Amén. Amén. Sin embargo, en el sermón anterior que yo estuve ahí predicando, en ese sermón anterior, nosotros estudiamos de que la palabra fue engendrada en Dios. Amén. Así es, Fue amén. engendrada el verbo lo cual es la palabra, el logos que salió de Dios. Amén. Amén. En Juan 16, capítulo 27 al 28 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así es, Señor, amén. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amén. Amén. Sí, Entonces Señor. el Hijo de Dios es el medio, es el intercesor entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Y a través del Hijo de Dios es que vamos a poder conocer al Padre.
el Padre el cual es Elohim, el Padre el cual es Dios mismo. Amén. Gloria a El Dios. Hijo de Dios es el que dice la Biblia, es el que lo da a conocer. Así Amén. es, Señor. En Amén. Apocalipsis Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, lo cual quiere decir el primero y el último, Amén. el Amén. principio y el fin. Pero la letra alfa y omega son letras griegas. Así es, Amén. amén. Son letras griegas. En verdad, en lo original, amén, en lo original decía el Aleph y Tab. El Aleph es el alfa, el Tab vendría siendo el omega. Porque el alfa y el omega es como el primer y la última letra del abecedario Así griego. es. Amén. Amén. Entonces, en cambio, el Aleph y Tab es la primera y última letra del abecedario hebreo. Sí, Amén. amén. Entonces Jesucristo quería decir que Él era la primera letra del alfabeto y Él era la última letra del alfabeto. Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios. Eso quería dar a entender. Sí, Amén. Señor, Alfa y omega, primero y último. Aleph y Tab. Aleph y Tab. Alfa y omega. Ahora, hay cosas que claramente yo no podría saber si no fuera por algunos eruditos que estudiaron estas cosas. Amén. Amén. Que nos dan herramientas para poder así trabajar con estas. Por eso es que está la concordancia de Strong, por eso es que tenemos diccionarios, es por eso que tenemos, esos son herramientas, eso no es revelación, esos son herramientas. Amén. Sí, amén. Y aquella persona, algún teólogo puede tomar estas herramientas y enfocarse únicamente con ellas. Eso te guía a ser solamente un teólogo, Es verdad, a amén. llenarte de intelectualismo, a llenarte de inteligencia, amén, humana, amén, a llenarte de conocimiento y ver y presenciar de que esto es solamente es una ciencia, son cálculos matemáticos, amén, solamente y dicen, no, y esto es matemática, esto es ciencia, amén, pero eso es porque enfocan las herramientas sin la revelación. Así es, Amén. Señor, amén. En cambio nosotros tomamos estas herramientas, pero las enfocamos con revelación. Amén. Amén. Sí, Padre, amén. Gracias, Señor. Entonces nosotros tenemos la concordancia de Strong, un buen elemento, diccionarios bíblicos, buenos elementos, algún comentario en internet, etcétera. Amén. Amén. Y ahora lo que les voy a comentar, viene literalmente de unos estudios que han hecho, por así decirlo, intelectuales, teólogos. Amén. Que tiene que ver con la Biblia en hebreo. Y es algo totalmente interesante. Amén. Interesante y que va acorde a lo que hemos estudiado. Amén. Ahora, volviendo al alfa y omega. El alfa y omega. Alfa y omega. O sea que el griego, yo creo que el propio griego salió del hebreo. Porque tenemos, por ejemplo, en el hebreo Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y en griego tenemos alfa, beta, gamma. O sea, se parece mucho, se parece bastante. Amén. Aleph, Bet, Gimel, alfa, beta, gamma. O sea, y hay muchas letras que hay una concordancia entre ellas. Amén. Amén. Pero hay algo ahora que es tremendo y es algo que nosotros sabemos que nuestra Biblia, la Biblia que nosotros tenemos acá esta Biblia en primera instancia estaba en hebreo. Sí, Amén. amén. Moisés escribió en hebreo, no escribió en español. Así es, amén. Escribió en la letra de los hebreos. Amén. Y Amén. resulta ser de que todo esto fue traducido a diferentes idiomas, al inglés, al español, al alemán, etcétera, etcétera. Pero hay algo extraordinario. Hay algo extraordinario. Hay algo que no se pudo traducir. Amén. Hay algo que no se pudo traducir del hebreo a nuestra lengua. Amén. Y eso lo tenemos en Génesis 1, versículo 1. En Génesis 1, versículo 1. Ahora, no crean que ustedes digan, el hermano Germán no sé, que se las sabe todas. No, estas cosas yo las estudié. Estas cosas es porque alguien las dijo y yo lo tomo y podemos traer revelación a través de esto. Amén. Amén, Señor. Génesis 1, versículo 1 dice así:
en el nombre de Jesucristo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Así lo vemos. Amén. Así lo vemos. Amén. Y los eruditos aquí nombran que a nuestro idioma, tanto al inglés, al español, etc., a nuestro idioma no se logró traducir algo. Porque si no, hubiese dicho, en el principio que creó Dios los cielos, la tierra. No tendría sentido. Amén, no tendría sentido. Entonces, los eruditos llaman a esto la partícula hebrea, la llaman. La partícula hebrea. Esto que no lograron traducir, entre comillas, la partícula hebrea, y se llama et. O sea, una E y una T. Et. Así de simple. E y T. Amén. Pero lo interesante es que esta partícula está conformada por dos letras. Amén. Dos letras del alfabeto hebreo. Amén. Dos letras del alfabeto hebreo. Et. Lo cual, esas dos letras, et, es el Aleph y Tav. Aleph y Tav. Entonces voy a decirlo, voy a relatar el versículo como está escrito en hebreo. Dice, en el principio creó Dios, et, los cielos y la tierra. Et es lo que no lograron, lo que no se logró traducir. Amén. Así es, Señor, Porque si no, amén. no tendría sentido, como les digo. Creó Dios los cielos, la tierra. No tendría sentido. Amén. A nuestro idioma. Pero como está escrito en hebreo, dice, en el principio creó Dios, et. Lo cual ese et es el Aleph y Tav. Amén. Los cielos y la tierra. ¿Qué es lo hermoso de esto? Y aquí el teólogo hasta ahí lo dejó. Amén. El teólogo empezó a decir, et es una combinación del Aleph y Tav. Amén. Y hasta ahí llegó él. Amén. Hasta ahí llegó el teólogo. Pero ¿qué nosotros podemos sacar de esto? ¿Qué nosotros podemos sacar de esto? Amén. Dice, en el principio creó Dios, Aleph y Tav, los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Es que antes de la creación de los cielos y la tierra y toda la creación, primero que vino el Aleph y la Tav, el Alfa y Omega, Amén, el primero Señor. y el último. Amén. ¿Qué era eso antes de la creación? El Logos. Amén. Jesucristo. Amén. El Logos que salió de Dios. Entonces Amén, alguien Señor. podría decir, algún denominacional podría decir, el hermano Abraham dice que estaba Dios y de Dios salió el Logos y el Logos creó todas las cosas, y ellos dicen, ¿en dónde dice eso la Biblia? Lo decía Génesis. Lo decía el propio Génesis. Oh Padre, amén. Gloria Amén. a Dios. Porque Amén. dice el Génesis, en el principio creó Dios la Aleph y la Tav, los cielos y la tierra. Amén. ¿Qué quiere decir el Aleph y Tav? ¿Qué quiere decir el Alfa y Omega? Quiere decir el Aleph y Tav, quiere decir la primera y última letra y todo lo que está en medio entonces. Así es, Señor, amén, amén. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la creación Dios tenía que crear, tenía que engendrar, mejor dicho, la palabra. Tenía que engendrar la palabra, el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. El Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh, Amén. gracias, Padre, amén. Y recuerden, recapitulando parte del sermón anterior, lo primero que Dios hace es el verbo, la sabiduría. Así es, Amén. Señor. El verbo, la palabra. Dios tuvo que engendrar al verbo. ¿Y qué ahora dice Apocalipsis 13:8? Dice que Dios inmola al Cordero. Porque dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado en el principio del mundo. Amén. Y gloria a nosotros Dios. sabemos que Elohim era Melquisedec. Amén. Y Melquisedec es sumo sacerdote, dijo Pablo. Así es, Señor, amén. Melquisedec, él fue ante Abraham, y Melquisedec, siendo en ese instante una teofanía, Melquisedec como una teofanía le da la comunión a Abraham, le da pan y vino, le da la comunión
dando a entender cómo quieres tener compañerismo conmigo. Es una comunión. El hombre teniendo comunión con Dios. Melquisedec, como una teofanía, le dio de comer a Abraham. ¿Por qué es una teofanía ahí Melquisedec? ¿Por qué vino de forma de teofanía? Porque ahí él no comió, no ingirió, no consumió alimento. Y el profeta dice que una teofanía no come, no puede comer. Es un cuerpo celestial, pero no come. En cambio después, cuando Melquisedec ahora fue a la tienda de Abraham, ahí Melquisedec comió cabrito, tomó un vaso de leche, comió queso. Amén. Amén. Y es porque ahí no fue como una teofanía, sino que fue en un cuerpo glorificado. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué va en dos clases de cuerpo? ¿Por qué tiene que ir Melquisedec en dos clases de cuerpo? Porque en una clase de cuerpo, como una teofanía, Él te da el alimento, la palabra. Aún no venía Isaac, aún no venía el hijo de la promesa. Entonces la teofanía, la cual te da el alimento para tener comunión con Él. Por eso el profeta dijo, cuando tú oyes la palabra y reconoces que es alimento de águila, tú estás escuchando de tu teofanía. Amén. Tú estás escuchando tu teofanía, tu Amén. cuerpo celestial. ¿Por qué? Porque es alimento para la novia. Amén. Gloria a Dios. Sí, Amén. así es, Padre. Amén. Pero después, cuando venía el hijo de la promesa, él vino en otro cuerpo. ¿Por qué? Porque el Melquisedec estaba diciendo esto, mi forma de ser, lo que yo te daré ahora es lo que tú te convertirás. Era un tipo y sombra del cuerpo glorificado. Porque después del encuentro de Abraham con Melquisedec, él en un cuerpo glorificado. Luego al día siguiente, a los posteriores días, Abraham aparece como un joven. Así es, Señor. Amén. Abraham rejuvenece y viene el hijo de la promesa. Todo Gloria a tipo Dios. y sombra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué ocurrió? Antes de crear los cielos y la tierra, la Biblia dice algo, y esto es tremendo porque no todos van a saber esto. Amén. Estoy más que seguro que el 99,9% de las iglesias del mensaje no van a hablar de esto. ¿Por qué? Porque ellos son eruditos en los folletos del profeta. Son eruditos en los folletos del profeta, sí, y eso está pero totalmente correcto. Amén. Amén, Señor. Amén. Pero ellos no van a conocer esta clase de revelación. Porque ellos van a leer Génesis 1:1 y van a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hasta ahí va a quedar la revelación. O sea, Dios creó las cosas solamente. Pero ahora lo que Dios nos está entregando ahora es una partícula hebrea que no se logró traducir a nuestro idioma. Amén, Señor. Y esa partícula hebrea se llama et. Y ese et conlleva la alef y la tab. Aquí está la evidencia de que el profeta fue escritural al decir que de Dios salió el logos y el logos creó las cosas. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y déjeme decirle esto, yo creo que el profeta quizás no sabía de la palabra et. Quizás el profeta no tenía el conocimiento de esta partícula hebrea que no logró ser traducida. Y si lo sabía, no quiso decirla porque no hay cita al respecto. No quiso decirla porque en aquel tiempo incluso se estaba levantando un ismo. Un ismo el cual se le empezó a levantar, imagínense, desde ese instante, de que las personas ya no querían hablar de Jesús, que fuese Jesús, sino que se querían referir a él como Yeshua. Amén. Entonces ellos querían judaizarse. Y el profeta dijo, y el profeta lo llamó secta. El profeta llamó a eso una secta. Incluso en una ocasión una hermana fue a la casa del profeta y decirle, usted no puede hablar de Jesucristo, usted tiene que ahora empezar a bautizar en el nombre de Yeshua. Y el profeta dijo, lárguese de mi casa, dijo, váyase de aquí. ¿Por qué nosotros no decimos Yeshua, Yeshua, Yeshua y no tenemos ningún problema y no nos avergonzamos del nombre de Jesucristo? Porque nosotros conocemos el poder de Jesucristo. Amén. Conocemos el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Gloria a ti, Rey Santo eres tú, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Bendito sea, Señor. En muchas ocasiones
yo estuve en problemas y yo dije, Jesucristo, ayúdame. Y Él me ayudó. Amén, es verdad. Él me ayudó. Señor. Yo no le dije Yeshua o Jehová o algo en hebreo, no. Clamé por Jesucristo y Él vino a salvarme. Amén, Él vino a Señor, libertarme. es verdad, Padre, amén. Eso quiere decir que el nombre de Gracias, Jesucristo Señor, tiene poder. Amén. En tu nombre, Amén. Padre, aleluya. O sea, alguien que se llame Pedro al español, en inglés tú no vas a decirle Pedro. En inglés él se llama Peter. Así es, Peter. amén. Y no es vergonzoso que en inglés le digas Peter y no Pedro. Si tú vas a Italia, no vas ni a escuchar ni Pedro ni Peter. Vas a escuchar Petro. Así es, amén. No vas a escuchar ni Pedro ni Peter. Y no quiere decir que cambie el nombre o que cambie la naturaleza del nombre. Así es, amén. No quiere decir eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, amén. Hubo una ocasión que un hermano estaba escandalizado por un ismo que se levantó de un tal William Soto Santiago. Ese desalmado ya está muerto ya. Era un hombre el cual pervirtió muchas cosas del mensaje, etcétera, etcétera. Así es. El tema es que este hombre estaba escandalizado y me dijo, no, y es más, hermano, ¿usted sabía que él antes se llamaba Guillermo? Y luego se cambió el nombre a William para hacerse más cercano al profeta, etcétera, etcétera. Y yo le dije, hermano, Guillermo y William es lo mismo. Solamente que uno está dicho en español y el otro está dicho en inglés. Pero es lo mismo, no es que se haya cambiado el nombre. Amén. Así es, amén. Porque Guillermo en inglés es William. Así Amén. es, amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Entonces está ese mal pensamiento, mal enfoque de que un nombre en español, al pronunciarlo en otro idioma, cambia el nombre. Y no es así. No es Amén, así. Señor, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, nosotros no nos vamos a judaizar. Así Nosotros no es necesario aprender hebreo para irse en el rapto. es. Amén. Amén. Sí, Señor. Al predicar de la revelación que hay en el alfabeto hebreo, no está hecho con la intención de que aprendamos hebreo. Amén. No, Amén. está para sacar revelación de esto. Está para conocer más a Dios. Amén. Sí, Gloria Señor. al nombre del amén. Señor. Entonces, la partícula et, amén, lo cual es algo que ni siquiera quizás algunos teólogos se han metido en esto. Teólogos hebreos han sacado estas cosas. Algunos teólogos que también son eruditos, ya incluso son bilingües o hablan muchos idiomas. Amén. Y ellos señalan ellos mismos, ustedes no lograron traducir esto. Amén. Amén. Así Gloria a Dios. es, amén. Pero eso es lo hermoso de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hebreos dicen, ustedes no lograron traducir eso, pero solamente lo ven como un error, pero ellos no logran, ahora los hebreos no logran ver al Hijo de Dios en esto. Así es, amén. No logran ver a Jesucristo en esto. Amén. 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 Aquí la Biblia nos señala, en Génesis 1:1, nos señala que el verbo, la palabra, vino antes de toda la creación. Así es, Señor, amén. Porque dice la Biblia, en el principio creó Dios, Aleph Tab, el primero y el último. Así es, Señor, amén. Los cielos y la tierra. Y el profeta señala de que cuando de Dios salió el Logos era el Hijo de Dios, y el profeta dijo de que Jesucristo, el Logos, el Hijo de Dios, era como un niño del cual estaba jugando a crear, estaba creando constelaciones, estaba creando mundos, y era como un niño probando y decía que sea, estaba experimentando, jugando a crear. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es hermoso esto. Amén. Entonces, ¿qué es lo predominante, lo hermoso de esto? Es que al conocer esto es un respaldo de que el verbo, la palabra, la sabiduría era anterior a la creación. Era antes de la creación. Así es, Amén. amén.
de que el Hijo de Dios no es un ser creado, porque la creación tiene un inicio y tiene un fin. Así es, mi Dios, amén. Gloria a Dios. La palabra fue antes de la creación. En el principio creó Dios, Aleph y Tab, o sea, creó este alfabeto, creó el verbo, la palabra. Acuérdense que una palabra, si usted tiene una palabra y la descompone, la divide, ¿qué va a aparecer? Van a aparecer sílabas y después si descompone eso van a aparecer letras. Sí, amén. Entonces en Juan capítulo 1 dice, en el principio era Dios. Amén. Sí, amén. Estaba Dios y estaba el verbo con Dios y que el verbo era Dios. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Es verdad, Padre, amén. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la palabra. Amén. Aleph, Tab, el alfa y el omega. Amén. Amén. Luego de esto, la creación de los cielos y la tierra. ¿Por qué vino la creación de los cielos y la tierra? Porque Dios, en primera instancia, al engendrar la palabra, salió la palabra entera. Salió la palabra completa. Amén. La palabra salió entera. Pero para darse la creación tuvo que descomponer la palabra. Tuvo que dividir la palabra. Y para eso tenía que inmolar al Hijo. Inmolar al Hijo de Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando Dios inmola al Hijo? El Hijo tenía que ser resucitado. El Hijo resucitó. Y la resurrección fue lo que trajo la sustancia creativa para así que viniese la creación. Amén. Gloria Amén. a Dios. El poder viene tras la resurrección. Amén. El poder viene después de la resurrección. Porque antes de la resurrección de Jesús, después del Calvario, antes de él morir, amén, antes de eso, nadie era nueva criatura. Así es verdad, Padre. Amén. No había ninguno nacido de nuevo. Amén. Amén. Hombres de Dios, ¿podían tener el Espíritu Santo? Sí. Pero el Espíritu Santo podía salir de ellos. Por algo David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Y es una oración, no quites de mí tu Santo Espíritu, Amén. porque él sabía que el Espíritu Santo le podía dejar. Amén. Amén. Por eso es que David habló tanto y dijo en el Salmo 91 que hay que morar bajo la sombra del Omnipotente. Estar bajo la sombra del Omnipotente es estar bajo el Padre, el cual era Dios sobre su pueblo, Dios sobre nosotros, Amén. el cual generaba una sombra. Amén. Generaba una sombra sobre nosotros. Pero David decía que si uno salía de esta sombra, uno quedaba expuesto. Si uno salía y uno iba a ser un creyente fronterizo, salía de la sombra, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu, el Padre, no iba a estar con nosotros. Es verdad, amén, Señor. Gloria al nombre del Señor. Así es, Señor, amén. ¿Pero qué ocurrió? Amén. Vino el Padre el cual era Dios sobre nosotros. Era Dios en Morfe cuando estaba la nube. Era Dios en Morfe el cual daba sombra a su pueblo en el desierto. Amén. Y aquel que salía de la nube, los rayos le quemaban. Así es, amén. Era Dios sobre su pueblo. Amén. Pero ¿qué ocurrió? Ese Dios en Morfe, ahora ese Dios se hizo carne. Amén. Así es, amén. Óvulo y esperma fueron creados en María. Óvulo y esperma fueron creados en María. Y ese óvulo y esperma, eso se volvió carne, y vino el Hijo de Dios, el tabernáculo de Dios. Así es, Amén. amén. Por eso era bebé Jehová llorando, dice el profeta. Ahí estaba bebé Jehová, decía. Bebé Jehová. Señor, Amén. Jesucristo, amén. Pero ahí es donde no hay que caer en ser unitario. Así es, amén. Porque muchos piensan, bebé Jehová era el Dios todopoderoso siendo bebé. Entonces, eso, ellos al ser unitarios lo toman como que toda la creación estaba expuesta, por así decirlo. Amén. Porque bebé Jehová tuvo que escapar con José y María a Egipto para que no lo matara Herodes. Amén. Amén. Así es. Un bebé el cual él tenía que ser cuidado por José y María. Un bebé que tenía que ser protegido y no se podía caer porque si no lo iba a dañar. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Por eso el profeta dijo, Jesús no era Dios a los 12 años. Así es, amén. Amén. Y eso es un ejemplo para decir de que no era Dios tampoco de su primer año de vida hasta los 12 y de los 12 hasta los 30. Así es. Antes de ser bautizado y recibir la llenura del Espíritu Santo, Amén. aún Jesús no era Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Cuando fue 100% hombre y 100% Dios, cuando fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. Sí, Señor, amén. Y ahí Juan tuvo la visión, porque él vio al Espíritu Santo descender como paloma. Amén. Y escuchó también, este es mi Hijo amado. Amén. Amén. Se Así refería a es. Jesús. Amén. Entonces Juan vio, por así decirlo, la unión de las tres dispensaciones de Dios. Amén. Amén. Porque estaba Dios el Padre en el Antiguo Testamento, se estaba manifestando Emanuel, el cual era Dios con nosotros, Amén. y venía la paloma con el Espíritu Santo a posarse sobre él. Amén. Amén, Gloria a Dios. Señor. Amén. No son tres personas, porque si fuesen tres personas, serían tres personalidades. Y si son tres personalidades, son tres opiniones distintas. Así es. No son tres personas. Es un solo Dios Amén. manifestado en tres dispensaciones. Es un solo Dios manifestándose de diferente manera. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero es muy importante no ser unitario, porque el profeta decía, Dios es uno, pero no como un dedo. O sea, si usted se da cuenta, el dedo tiene separaciones, ¿verdad? Sí, amén. Entonces uno dice, este Dios es el Padre, este es el Dios Hijo y este Dios Espíritu Santo. No es así. Así es, amén. Amén. Porque si uno tiene la mente unitaria, entonces Dios murió en la cruz. Y Dios no puede morir porque es eterno. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Ahí murió el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios cuando se levantó, amén, cuando se levantó, bueno, él tuvo un cuerpo totalmente glorificado, era distinto a lo que tenía antes. Amén. Era distinto. Jesús en su ministerio de 3 años y medio pudo sacar fuera de demonios, pudo multiplicar los panes y los peces, hizo cosas tremendas. Pero él jamás tocó la mano y no pudo atravesar la pared. Sí, amén. Él no podía atravesar las paredes. Él jamás voló. Él, lo más cercano a luchar en contra de la gravedad fue cuando él puso sus pies como si fuera roca Sí, sólida en el agua. Sí, es, En el Señor, agua. amén, amén. Tocó una partícula, tocó algo sólido. El agua es sólida, bueno, no sólida, es líquida, pero sí tiene átomos juntos. Amén. El agua, si uno toca el agua, puede ejercer, si uno cae de una altura tremenda y uno cae así de estómago, por así decirlo, es como si fuera roca. Sí, amén. 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 No es como el aire. El aire tiene partículas, tiene átomos, sí, pero están todos más esparcidos. Así es. Amén. 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 Entonces, ¿qué ocurrió? Jesús, él no voló en su ministerio de 3 años y medio, pero con un cuerpo glorificado, sí que podía despegar de esta tierra. Así es, Señor, amén. Amén. Atravesó las paredes. Podía él incluso teletransportarse. Estaba ahí caminando con los de Maús y luego los de Maús vinieron con los discípulos, pero Jesús ya estaba ahí. Así es, mi Jesús Cristo. ya se había teletransportado, había ido a otras partes y después ¡pah!, apareció en otro lugar. Amén. Amén. Era un cuerpo totalmente distinto. Amén. Amén. Ya no se regía por las leyes de la naturaleza, las leyes físicas de la naturaleza. Amén. Era algo por encima de Amén. todo eso. Es verdad, mi Y aún Cristo. así, uno lo podía ver y tocar, palpar, podía comer aún él. Amén. Así Amén. es, Señor, amén. Por eso es que el profeta habla de la super raza. La super raza. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Aleluya. Amén. Entonces, el Hijo de Dios dio su vida. Y ahí, cuando el Hijo de Dios, ¿por qué Jesús era Dios en esos 3 años y medio?
Porque Dios estaba en plenitud en su Hijo. Mm. Amén. Y la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Amén. Así es, Señor. Nosotros no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios. Si Dios se presentara aquí, amén, y se manifestara su gloria, no podríamos resistirla. Amén. Amén. Pero la Biblia señala de que el Hijo lo dio a conocer. Así es, amén. El Hijo lo dio a conocer. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, la Biblia señala que la palabra fue antes del cielo y la tierra. El cielo y la tierra son creación. La creación tiene un inicio y un final. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán. En Génesis 1 y 1 dice, fueron creados los cielos y la tierra. Y ahora viene Jesús ante sus discípulos y dice, cielo y tierra pasarán. Amén. Amén. Pero dice, pero la palabra, mis palabras no pasarán. Sí, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Ya se está incluyendo porque Él era la palabra hecha carne. Gracias, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. La creación tiene un inicio y un final. Amén. Por eso es que cuando la palabra se hizo carne, fue Emmanuel, Dios con nosotros. Y es ahí donde caen los dualistas que dicen tener dos dioses. Amén. Y hay una clase de dualista, amén, el cual dicen de que igual ven a dos, pero como saben que se le critica a los dualistas y dicen, no, tienen dos dioses, entonces esta clase de dualistas dice, no, solamente hay un solo Dios, pero Jesús, el Hijo de Dios, no es Dios. Amén. Dicen eso, el Hijo de Dios no es Dios. Entonces, fallan en algo básico, porque si usted le pregunta a cualquier judío, a cualquier hebreo, y uno le pregunta, para usted, ¿cuál es su definición del Mesías? Y ellos dicen, Él es Dios mismo. Eso Así dicen es. Él es Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces fallan en que, por así decirlo, toman a Jesús y toman la opinión, por así decirlo, mahometana, o toman la opinión de algún testigo de Jehová o adventista, que toman a Jesús como cualquier otro profeta, Sí, así es, Señor, amén. al rechazar la divinidad de Jesús. Y no estoy hablando de la carne, porque si la carne de Jesús fuese divina, fuese eterna, entonces ¿por qué murió en la cruz? Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Así es, sí, Señor. Sino que estamos hablando en el contexto de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Logos que salió de Dios, amén, y Él es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Tal cual como si uno hubiese una bombilla, una ampolleta, y uno ve que irradia luz. Amén. Uno ve una ampolleta y ve luz. Amén. Así es. De una amén. ampolleta iluminada. Pero nuestros ojos no logran captar el filamento de wolframio, Sí, amén. el cual está en el interior de la ampolleta. Nuestros ojos no logran verlo, no logran captarlo, Así es, amén. pero está ahí. Amén. Está ahí. Eso quiere decir de que ¿por qué emana la luz? ¿De dónde emana la luz? Del filamento de wolframio. Así es, amén. El vidrio de la ampolleta, no. No. De ahí no emana la luz. Del filamento de wolframio es donde emana la luz. Y la luz, esa luz, es el Hijo, es el Logos. El profeta dijo, salió el pilar de fuego, salió el Logos de Dios. Y eso es la luz de la ampolleta. ¿Y dónde está el Padre? El Padre es el filamento de wolframio, de la ampolleta. El Padre no se ha ido a ninguna parte. El Padre siempre ha estado en el Hijo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero hubo, y cuando el momento en donde el Padre y el Hijo se tuvieron que despegar, fue justamente en la muerte Así es, amén. del Hijo de Dios. Amén.
Y yo tengo mis desacuerdos con algunos hermanos que también ven la deidad, porque hay hermanos del mensaje que son unitarios. Amén, son unitarios y solamente ven a uno, ¿sí? Entonces Dios murió en la cruz, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Pero hay otros hermanos que ven que Dios tuvo un hijo, logran ver que Dios tuvo un hijo, pero la opinión de ellos es que después de la resurrección, aún estaban despegados el Padre y el Hijo. Y según mi visión, cuando Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, el Padre y el Hijo ya son uno e inseparables. Amén. Para mí. ¿Por qué? Porque cuando Tomás lo vio y Jesús dijo, Tomás, toca mis manos, toca mi costado, él vio las llagas. Amén. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Sí, amén. Amén. Así es. Tomás le dijo que era Dios. Y cuando Jesucristo escuchó esto, no dijo, no, Tomás, no confundas. No. Tienes que tener la revelación de la deidad. No. No. Que Jesucristo recibió esas palabras. Sí, amén. Amén. Sí. Jesucristo recibió las palabras cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? O sea, Tomás nombró a dos. Dijo Señor y Dios. Nombró a dos. Así es, amén. Pero si uno hubiese estado en ese salón, hubiese visto a uno. Y Tomás nombró a dos. Señor mío y Dios mío. ¿Ustedes sabían que David dijo, el Señor le dijo a mi Señor? Sí, amén. En Salmos hable, el Señor le dijo a mi Señor. Ahí está hablando del Padre y el Hijo. Amén. Así Del es. Padre y el Hijo. Gloria a Dios. Amén. En un momento, bueno, en la Biblia, si no me equivoco, hay una parte cuando dice, y Jehová dijo, Jehová te reprenda. Algo así. Entonces, ¿tenemos dos dioses? No. No. Tenemos un solo Dios, Amén. Jehová. Amén. Jehová. Amén. El nombre impronunciable de Dios, YHVH. Le tomaron vocales y ahora en español decimos Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero si el Padre se llama Jehová, ¿cómo se llama el Hijo? Jehová también. En Islandia, allá los vikingos en alguna de esas culturas tienen, por así decirlo, la particularidad, la idiosincrasia de que si alguien se llama de cierto nombre, el hijo se llamará, por ejemplo, uno de los vikingos más conocidos, Ragnar. Uno de los vikingos más conocidos, Ragnar. ¿Cómo se llama el hijo de Ragnar, por ejemplo? La idiosincrasia de ese lugar. Le ponen al hijo es Ragnarsson, que significa Ragnar hijo. Son es hijo en inglés. Entonces el hijo es Ragnarsson. Si fuera una hija sería Ragnardóttir, o sea, la hija de Ragnar, el hijo de Ragnar. ¿Entienden? Y nombran al hijo. Entonces, si Jehová, el Padre se llama Jehová, ¿cómo se llamó el Hijo? Se llamó Jesús. Y Jesús significa Jehová Salvador. Amén. ¿Es Jehová? Amén. Sí, amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Señor, amén. Entonces, la palabra se hizo carne. Entonces, cuando la palabra se hizo carne, la Biblia lo señala como Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. En Salmo 138, versículo 2, dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia Amén. y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre Amén. y tu palabra sobre todas las cosas. Así es, amén. En Hebreos 1, versículo 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Amén. Estos dos versículos, ¿a qué se está refiriendo? De que estaba el nombre de Dios y el nombre de Dios fue cubierto con la palabra. Así es, Señor, amén. Amén. Lo mismo, el resplandor de su gloria. Jesús, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Amén.
Colosenses 1, versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, Amén. y todas las cosas en Él subsisten. Esto tiene una clara referencia a lo que estábamos hablando en un comienzo. Génesis 1:1. Sí, amén. En el principio creó Dios Et, Aleph y Tab, los cielos y la tierra. Amén, sí, Señor. Entonces esto se entrelaza a lo que dijo el profeta. Cuando el profeta dijo, de Dios salió el Logos, Sí, y amén. el Logos creó todas las cosas. Amén. Amén. Amén, amén. Eso se entrelaza a Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así Entonces es. por eso es que Él es el Alfa y Omega, Amén, el Señor. Aleph y Tab. Amén. Amén. Porque Dios se vio en la necesidad de manifestar el Aleph y Tab. Porque Dios se vio en la necesidad de engendrar la palabra. Así es, Señor. Amén. Porque Dios le está poniendo límites. Dios está formando su mandamiento, su ley, su gracia, su misericordia, todo en la palabra. Amén. 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 Señor, amén. Porque no vayan a decir de que la ley de Dios fue lanzada a la basura cuando la misericordia y la gracia vinieron a entrar en efecto. La ley se mantiene, o sea, el no matarás se mantiene, y eso es ley. Amén. Amén. La circuncisión se mantiene, solamente que nosotros no la hacemos tangible. Amén. Pero si uno recibe el Espíritu Santo, pues claro que está circuncidado espiritualmente. Amén. Amén. Y eso de la circuncisión es ley. Amén. Es ley. Solamente que nosotros no aplicamos la ley a los fariseos. No aplicamos la ley por así decirlo, en el antiguo pacto. Porque una de las particularidades de la palabra es que la palabra está viva. Así es. La palabra está viva y Jesús decía, la palabra, no es que la palabra se contradiga, pero la palabra, Jesús decía, la palabra está fluyendo. Eso le quería dar a entender a los fariseos, la palabra está fluyendo. Y los fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué haces que tus discípulos recojan espigas en el día de reposo? Y Jesús dijo, o sea, que si tu buey queda encallado en el lodo, vas y dejas que se muera. Vas y lo dejas ahí nomás y esperas todo un día para sacarlo. Amén. Y ellos decían, es más, esa situación en particular, a Jesús, los judíos hasta el día de hoy le reclaman por esa situación. Así es, amén. De que incluso Jesús sanó a alguien en el día de reposo. Y hasta el día de hoy algunos judíos rechazan a Jesús por eso. Porque ellos dicen Jesús quebrantó la ley. Amén. Amén. ¿Y qué ocurrió? Jesús dijo, oye, tú estás haciendo esto en el Sabbat. Y Jesús dijo, yo soy el Sabbat. Amén. Yo Señor. soy el Señor del sábado. Dios, amén. Sí, Quedaron Señor. locos. Amén, Sí, Señor. Amén. Quedaron locos ante esa respuesta. Así Amén. Gloria al nombre del Sí, Señor. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús ante eso? ¿Qué quiso decir Jesús? Quiso decir Jesús, yo creé estos parámetros. Yo creé estos parámetros. Pero Jesús estaba actuando como Dios mismo aparece en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Dios hace como Él quiere. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Sin embargo, Dios respeta su propia palabra. Porque a través de su palabra nosotros le conocemos. Amén, Sí, Señor. Padre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Cuando sanó al leproso, etcétera, etcétera. Tanta revuelta que causó eso. Y eso que Jesús hizo algo positivo. Amén. Hizo algo positivo. Jesús estaba dando a entender de que iba a haber un cambio de dispensación. Iba a haber un cambio de dispensación, dando a entender de que no, esto no es de un día y ya se acaba, un día le dedico a Dios y se acaba.
está queriendo decir, yo soy el reposo. Amén, Señor. Yo soy el reposo. Y cuando vino el Espíritu Santo, tenemos el reposo los 7 días de la semana. Amén. Todos los días tenemos contacto con el Espíritu Santo. Amén, Amén. Señor, amén. Y Gloria no a solo Dios. un día, no solo un día así tangible. No, es que le voy a dedicar solamente el sábado a Dios. ¿Y los demás días me olvido? No, ¿Y los demás días, los otros días me dedico a otra cosa? ¿Ni pienso en Dios? No, Señor. No es así. No, Padre, amén, Señor. Jesús estaba diciendo, yo soy el descanso. Amén. Por eso es que en otra ocasión dijo, el que esté cansado y trabajado, eche sobre mí su carga, Amén. que yo lo haré descansar. Amén, sí, Amén. Cristo. Gloria al amén, nombre del Señor. aleluya, gracias, Entonces Padre. Dios escogió, Él creó toda la palabra, creó el Aleph y Tab, el Alfa y Omega. Así es. ¿Qué estaba haciendo Dios? Poniendo restricciones, poniendo límites, porque a pesar de que la palabra es eterna, hay un límite. Y si uno sale de esos límites, está en pecado, está en muerte. Así es. Porque Señor. estando en los parámetros de la palabra, hay vida ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es, Señor. Entonces, por eso es que la palabra se manifestó en la ley y la palabra dijo, no matarás, no tendrás ídolos. Amén. Y algunos dicen, no, si la ley fuera, se acabó. Entonces usted no tendría nada de malo, según usted, tener un ídolo en su casa. No, pues eso está mal. Si eso está mal es porque lo aprendió de la ley. Es porque está en los 10 mandamientos. Así es, Señor. Amén. Amén. O sea, ¿cómo que va a rechazar la ley? La ley dice, no tomarás la mujer de tu prójimo. Entonces, no, la ley no sirve. Por eso es que usted es adúltero. Y anda mirando a las mujeres de otros. Amén. Así es, Señor. Amén. La ley es para cumplirla. Pero lo que ocurre es que resulta que cuando se dio la ley, aún el cordero no había sido inmolado por nuestros pecados. Por ende, nosotros no íbamos a cumplir la ley. Es como que Dios otorgó algo imposible de cumplir. Por eso es que después se dio en la necesidad de hacer sacrificios de becerros, corderos, codornices, etcétera, etcétera. Amén. Amén. Palomas, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no podía cumplir la palabra. Así es, Señor. Amén. Entonces Dios, al hacer el Aleph y Tab, amén, al hacer el Alfa y Omega, el principio y el fin, está poniendo restricciones a la palabra, limitaciones a la palabra. Amén. Una zona limítrofe en donde tú estás en la palabra o estás fuera de la palabra. Así es, Señor. Amén. Y en donde debemos estar es en el Aleph y Tab. Esos son nuestros parámetros en donde tenemos que estar. Amén. Amén. Gloria al nombre del Gloria a Señor. Dios. Amén. Nosotros tenemos que estar desde la primera letra a la última letra Amén. del alfabeto, de toda la palabra de Dios. Así Amén. es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y así vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Si se percatan, en el Edén, Dios ya fijó parámetros. Dios creó todas las cosas, Dios trajo a Adán, Dios le dio poder a Adán para tomar control sobre la naturaleza, pero Dios dijo, de todo árbol pueden comer excepto de este. O sea, Dios ya había dado una Aleph y Tab, había dado una limitación. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Había dado ya una restricción. De todos los árboles pueden comer, excepto de este. La palabra de Dios pone fronteras. Así Por eso es. está el creyente fronterizo que está al límite de la frontera y juega, por así decirlo, al límite de caerse al abismo. Amén. Amén. Es como que ellos están en la cuerda floja. Un paso en falso y se caen. Amén. Así es. Amén. Y a la verdad uno piensa de que es así de manera literal. De que es así de manera literal. Sin embargo, no es tan así. No es tan así porque si usted quiere ir de Chile a la frontera con Argentina, si quiere ir de Chile a la frontera con Argentina, nosotros aquí, en la comuna de Valparaíso, está la civilización, ¿no es cierto? Hay una zona urbana, rural, pero si queremos ir a la zona de Argentina, donde Chile se divide con Argentina, pues hay que irse muy lejos, para encontrarse en la frontera. Así es. Amén. ¿Qué quiere decir eso?
que ese creyente fronterizo tuvo que caminar bastante, salir bastante del compañerismo para encontrarse en la frontera con Lucero y sus vasallos. Amén. Tuvo que caminar, tuvo que alejarse bastante del compañerismo, tuvo que alejarse bastante de la palabra, y cada vez se va enfriando más. Amén. Amén. Hasta que llegó a la frontera. Amén. Amén. Eso quiere decir que creyente fronterizo no es que doy un paso y ya me salgo. No es así. Amén. Y es más, lo hemos visto incluso en la iglesia. Así es. La persona Amén. que se va al mundo y formaba parte de la iglesia, no es de un día para otro y le cae un rayo y dice, no, rechazo esto, me voy. No. Parte de a poco. Amén. Parte de a poco, se va enfriando, empieza a ver el culto y se está quedando dormido, empieza a faltar a la iglesia, ya no lee su Biblia en su hogar, ya ora menos, ya no tiene compañerismo. Así es, Señor. Amén. Entonces poco a poco se va enfriando. Amén. Y se va alejando del sector urbano, del sector de la civilización, donde están sus hermanos, donde está el compañerismo. Amén. Y se empieza a alejar. Y uno dice, hoy ya no veo al hermano, a la hermana aquí, ¿dónde estarán? Y la opinión del centro urbano de la civilización debe estar de viaje. Resulta ser de que él se está yendo a otra frontera. Así Amén. es, Señor. A otra frontera. Amén. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y cuando está fronterizo, está próximo a irse a la frontera, hay dos opciones. O un hermano va y lo rescata, o algo sucede y él es rescatado. Así es, oh Señor. Amén. Pero una vez que él sale de la frontera, amén. Bueno, yo creo, no quiero decir imposible, pero yo creo que es muy difícil Así es. que él retome el camino. Amén. ¿Por qué? Porque por algo está el escrito en Hebreos. Los que gozaron del don Así es, celestial. Señor. Sí, Amén. Amén. Señor. Los que gozaron de este mover sobrenatural, pero después lo rechazaron, desistieron, son desertores. Amén. Dice Pablo, no pueden ser reincorporados. Amén. Amén. Así es. Yo creo que es muy difícil. Quizás no imposible, pero es muy difícil. Y alguien puede decir, pero ¿cómo la situación del hijo pródigo? Ah, pero es que lo están viendo de una mala forma, de una mala visión. El hijo pródigo salió de la casa del padre y llegó al mundo. Y ahí inmediatamente le llegó con amnesia espiritual. ¿Qué quiere decir lo del hijo pródigo? Él no es que estaba en una iglesia del mensaje con la palabra, etcétera, y después se fue al mundo y luego regresó a una iglesia del mensaje y la palabra. No. El hijo pródigo, al salir del seno del padre, quiere decir cuando el hijo estaba en la gloria con el padre y vino a este mundo. No es que llegó a la verdad y luego se descarrió ya conociendo la verdad. No es así. No es así. Porque cuando el hijo pródigo puso un pie fuera de la casa del padre, inmediatamente le vino amnesia espiritual. Sí. Es usted y yo viniendo a este mundo. Amén. Así es, amén. Es usted y yo viniendo a este mundo. Pero cuando se encontró comiendo con los cerdos, comiendo basura, etcétera, etcétera, vino un pensamiento. Y ese pensamiento debe haber sido un predicador, algún hermano, alguien, porque Dios dijo, Dios no escogió al sol para traer la palabra, Dios no escogió a la luna para traer la palabra, Dios no escogió a los ángeles celestiales para traer la palabra, Dios escogió a hombres Amén. Amén. para traer el mensaje. Entonces el pensamiento que le vino al hijo pródigo fue alguien que le habló la palabra. Entonces él dijo, volveré a la casa de mi padre. Ahí podría ser yo un siervo suyo. Yo sé que me aceptará como un siervo. Yo soy su hijo, pero yo sé que soy merecedor de eso. Al menos que me acepte como un siervo. Así es. Así es, Señor. Amén. Y él llegó a la casa de su padre. Su padre lo aceptó. Mi hijo estaba muerto y ahora ha hallado la vida nuevamente. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Usted cree que el hijo pródigo después se fue al mundo de nuevo? No, Señor. Jamás. Amén. Jamás. Amén, Señor. Y eso es lo que ocurre cuando uno conoce el mensaje. Amén. Cuando uno conoce el mensaje es que uno pasó por el mundo, pero luego algo se despertó de él, llegó a este mensaje y conociendo este mensaje Amén. ya no puede volver al mundo. Amén. No puede Amén. volver atrás. Amén, Señor. Amén. Amén. Los que conociendo esta palabra y vuelven atrás es porque hay algo mal ahí. Así es, amén. Así Hay es. algo mal ahí.
Y no pueden decir, no, es que estoy como el hijo pródigo. No, está viendo mal la revelación ahí. Amén. Está viendo mal la revelación. Porque el hijo pródigo no es que conocía la palabra, no es que conocía el mensaje y se fue al mundo. No, él conoció el mensaje cuando se encontró en ese mover denominacional, encontró el mensaje, vino ese pensamiento espiritual cuando estaba en lo peor, en lo peor, en lo peor. No hay una salida, no hay escapatoria. Y algo dijo, vuelve a Cristo, vuelve a la palabra. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios, Señor. Y Pablo dijo, pero ellos gustaron del don celestial, gustaron de esta palabra y luego escogieron perderse nuevamente. Pedro dice algo muy fuerte y Pedro dijo, ojalá nunca hubiesen conocido a Dios. Así es. Amén. Ojalá nunca hubiesen conocido esta verdad. Así es, Señor. Amén. Ojalá nunca. Señor, amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay ciertos seres, ciertas personas que en verdad jamás le predicaron la palabra. Jamás le predicaron la palabra. Yo puedo ver algún mapuche en 1500 y tanto, en 1400, en 1200. Los españoles llegaron como a los 1500. Algún indígena que jamás le predicaron de Dios. Amén. Y en esos lados hay gente buena y gente mala. Mm. Imagínense un padre que crió a sus hijos bien, que luchaba por ellos, que ayudaba a traer la comida, una mujer indígena que hacía las labores de su casa, que respetaba al varón, etc. Y uno dirá, a ellos nunca le predicaron la palabra, pero qué tremendo. Ellos sin conocer, que sin tener un predicador, vivían hartas cosas Así es. que estaban escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios les puso algo. Oh, sí. Dios les puso algo que Dios al verlos les enterneció, le enterneció verlos y Dios le puso parte de la palabra en ellos. Que ellos quizás no sean parte de la novia, porque para ser parte de la novia hay muchos requisitos. O sea, tienes que bautizarte, tienes que conocer la palabra, mecánica, dinámica, el fuego del Espíritu Santo, poder, etcétera, etcétera, para ser el novio de Jesucristo. Pero sí que pueden optar a salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí que pueden optar a salvación, sí. Amén, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia señala que serán puestos en balanza. Amén. Hay personas que en verdad nunca escucharon de una predicación del Señor Jesucristo. Amén. Pero ellos fueron muy buenas personas, que sin que nadie le haya predicado, ellos tenían una buena moral. Una buena moral, que eran decentes, no eran ladrones, Así es, amén. eran honorables. Amén. Así es, mi Cristo. ¿Y para qué estamos con cosas? Hay muchos que se sientan en las filas del mensaje y son ladrones. Así es, Tratan de Señor. sacar el provecho a los demás de la gente. Muchos que están en el púlpito son adúlteros, son avaros, son asalariados, etcétera, etcétera. Así es, Señor, Así amén. es. Y si uno va incluso al sur de Chile y uno se topa con esas familias más humildes, descendientes de estos araucanos, descendientes de estos indígenas, y resulta ser de que son los más dadivosos, Así es, amén. son los más generosos. Uno diría, para mañana no tienen nada que comer, pero usted que fue de visita, a usted ni quizás ni lo conocían, y les tiene el mayor festín. Sí, es verdad. Dan todo. Así es. Amén. Oigan, ellos viven quizás mucho mejor que muchos del mensaje que no, ¿cómo eso? No, y son cerrados, no son aptos al compañerismo, Sí, no Señor, tienen el amén. sentido de dar. O sea, ellos más que felices cuando le dan, pero cuando les toca a ellos no, son reacios. Así es, Señor, amén. Eso no es vivir la palabra. Amén. 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 Sí, Señor, Gloria al amén. nombre del Señor. Gracias, Aleluya. Señor, amén. Amén. Bueno, recapitulando. Dios puso parámetros desde el Edén inmediatamente. Dios dijo, pueden comer de cualquier árbol excepto de este. Así es. Amén. Sí, Y vino Señor. la serpiente antigua y dijo, ¿con qué? Dios Dios. les dijo. Sí, Entonces, amén. claramente en nuestra vida ha aparecido muchos que han dicho, ¿con qué? La palabra dice esto. Así es, amén. ¿Con qué? Estás creyendo esto. ¿Con qué? Y ahí viene. Así que Dios te dijo esto, ¿ya? Y empiezan de esa forma, empiezan sutil, empiezan nombrando la palabra. Así es. O sea, la serpiente conocía la palabra. Amén.
Porque la serpiente no estaba ahí sentado en la iglesia de Dios cuando Dios empezó a nombrar las limitaciones. La serpiente sabía eso, sin escuchar la predicación. Entonces vino la más débil, vino Eva, con que Dios le predicó Así es. esto. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén, Señor, amén. Entre el Padre y la creación estaba el Verbo. Antes de la creación fue engendrado el Verbo, la sabiduría, la palabra. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Estaba Elohim, estaba Dios y tenemos la creación. Eso quiere decir que el que está entre Dios y la creación es Jesucristo. Es el Verbo, es la palabra. Entonces, la creación después de la caída fue a decadencia. Pero ¿quién es el lazo intercesor? El Verbo, la palabra, la sabiduría, el Hijo de Dios, el Logo, Jesucristo, el cual Él tuvo que tomar los dos. Tuvo que tomar de Dios y tuvo que tomar de la creación. Y cuando dijo el profeta que cuando Jesús fue bautizado, el profeta dijo que el cielo y la tierra se abrazaron. Así es, amén. El cielo y la tierra se abrazaron cuando Jesús fue lleno del Espíritu Amén. Santo. Amén. ¿Por qué? Porque por primera vez un hombre, no quitemos de vista de que Jesús era hombre. Era Así es. hombre. Con la diferencia, la gran diferencia es que Él vino a su teofanía primeramente. Amén. No como nosotros vinimos directamente a la carne. Así es. Jesús vino a su teofanía, o sea, sus ojos estaban bien abiertos. Así es, amén. Sus ojos estaban bien abiertos. Amén. Vino a su teofanía y vino por el Espíritu Santo, o sea, vino sin acto sexual. Así O es, sea, amén. sobrepasó el pecado original que cayó Eva en primera instancia. Amén. Entonces, Jesús, al venir de esta manera, Él no poseía amnesia espiritual. Él tenía un cuerpo perfecto desde ya. Sí, Señor, amén. Tenía un cuerpo perfecto. Amén. Amén. A Jesús lo único que tenía que hacer era aprender, porque la Biblia dice que Él aprendió obediencia. Entonces yo veo a Jesús de pequeño y María le dijo a Jesús: no vayas para allá porque te puedes caer, hay una cima, hay un abismo. Y Jesús, que iba para allá, Jesús escuchó e hizo caso inmediatamente y jamás volvió ahí. Así era como actuaba Jesús. Así es, amén. Jesús podría quizás comer y ensuciarse acá un poco, y María decía: pero Jesús, límpiate la boca al comer. Y Jesús aprendió eso, hay que limpiarse ya. Entonces se limpió. Cuando José le enseñó carpintería, José dijo: tú tienes que hacerlo así, Jesús, tienes que hacerlo así, así. Y Jesús vio todo eso, toda la forma, aprendió una vez y después superó a su maestro, superó a José. Amén. Yo creo que Jesús fue el carpintero más perfecto que hubo. Por supuesto. Viendo todos los ángulos, viendo todo, sin que haya ninguna astilla. Yo creo que hasta veía lo más mínimo. Detallista. Y hoy en día dicen: muy detallista. No, Asperger. No, habían dicho: no, Jesús, no, es que tiene Asperger. No es así. No, Amén. Él era perfecto. Amén. Sí, Era amén. perfecto, detallista, minucioso, perfecto. ¿Por qué lo estás haciendo, Jesús? Jesús, has lijado esta madera todo el día. ¿Por qué lo haces? Su respuesta es: porque tiene que quedar perfecto. Así es, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero él fue aprendiendo, cada vez él iba aprendiendo. Cuando Jesús tenía 12 años, y dicen que él enseñó en el templo, amén, y todos estaban asombrados ante su sabiduría. Amén. Sí, Señor. Pero eso Jesús no lo podía manifestar sin antes haber leído los escritos. Amén. Él debe haber estudiado, debe haberse instruido en la palabra, y después empezó a manifestar todo lo aprendido. Todos quedaron impactados. Oh, ¿cómo? ¿Por qué? Porque Jesús también debió haber tenido quizás una memoria fotográfica, algo que retenía toda la palabra que aprendía. Amén. Sí, amén. Amén. Y la memoria más perfecta que debía haber habido debe haber sido la de Jesús. Así es. Amén.
la de Jesús. Sí, amén, Porque imagínense, Señor. Él recordó incluso y dijo, Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria, la cual tuvimos antes que el mundo fuese hecho. Amén. O sea, pudo recordar milenios. Amén. Pudo recordar milenios antes. Y Jesús logró recordar de manera intacta la misma gloria. O sea, Jesús ni siquiera le pidió, manifiéstame, glorifícame con cualquier gloria. No, no, no. Le pidió con la misma gloria que tuvimos. O sea, Él incluso llegó a sentir, cuando lo pensó él en ese instante, hubo una película ahí en su cerebro y se vio a Él con la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Y dijo, Padre, glorifícame con esa misma que tuve. Amén. Gloria a Dios. Amén. Era una memoria perfecta. Amén. Santo eres tú, Gloria al Señor. nombre del Señor. Aleluya. Gloria a ti. Así era el Hijo de Dios. Amén, Señor. Era perfecto. Amén. Gloria a Dios. Un cordero sin mancha. Un cordero sin mancha, perfecto. Él jamás se equivocó. Él tuvo que aprender. Él tuvo que aprender, pero jamás se equivocó. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces, cuando Jesucristo es el intercesor, Él es el Aleph y Tab, Él está en medio de la creación y Dios. Amén. Amén. Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Quién ha dicho que hay que botar a la basura el Antiguo Testamento? Botar a la basura la ley de Dios. No, no es así. Sin embargo, es que ahora conocemos la ley de Dios, pero en la cual predomina la gracia. Amén. Entonces alguien en la antigüedad caía en pecado, inmediatamente tomaban la piedra para apedrearlo. Y ya no es así. Gloria ¿No es a ti, así? Señor. Amén. Gracias, Señor. La gracia está por encima de la ley. Amén. Amén. Y Pablo critica a aquellos que quieren abortar la gracia, tirar a un lado la gracia y quedarse con la ley. Pablo está como que dice, ¿acaso son tan necios? ¿No se dan cuenta de que ustedes que se quedan solo con la ley, ustedes mismos no la van a poder cumplir? Así es, Señor. Amén. O sea, están votando la salvación. Amén. La gracia vino para salvarnos a todos nosotros. Así es. ¿Cómo pueden deshacerse de lo que nos va a dar salvación? Así es, Señor. Amén. ¿Ven? La gracia de Dios es lo que nos da el poder para que venga el Espíritu Santo a nosotros. Amén, Señor. La gracia prepara el camino para la venida del Hijo del Hombre en nosotros. Así es, mi Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora recordemos lo que dice Juan 1. El Verbo se hizo carne. Y esta carne, no vayan a creer que es una carne corruptible. Dice la Biblia, el Verbo se hizo carne. Y recuerden que Pablo dice, la carne es contraria al Espíritu. Sí, amén. Amén. No confundamos las cosas. Amén. Cuando el Verbo se hizo carne, no era carne corruptible. No era carne de corrupción. ¿Por qué? Porque vean la procedencia de esa carne. Sobrepasó el pecado sexual. Vino primeramente a su teofanía. No era una carne corruptible. Amén. Amén. Cuando vino Jesús, su carne no era híbrida. Nuestra carne sí que es híbrida. Amén. Nuestra carne, usted lo quiera o no, tiene células serpentinas. Sí, amén. En esta carne, usted lo quiera o no, hay cananeos, fereceos, eteos, jebuseos que quieren guiarte al mal. Así es. Hay filisteos en esta carne, hay gigantes en esta carne, Amén. Sí, Señor. Amén. los cuales tenemos que batallar. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Amén. Sí, Señor. Amén. Por eso es que esta carne, y lo voy a decir, esta carne no se va en el rapto. Amén. Sí, Señor. Amén. Cuando nosotros decimos nos vamos en el rapto, nosotros no estamos hablando por esta carne. No, Sí, No se Señor. encariñe con esta carne. No. Nosotros cuando decimos nos vamos en el rapto, aleluya, el alma nuestra está hablando. así es. Nuestra alma está hablando. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, Aleluya. amén. No esto híbrido. No Amén. esto pecaminoso. No, Sí, Señor. Señor. Porque esta carne no se va a convertir. Así es, Señor. Esta carne no se va a convertir.
Oh, mi Dios. Nosotros tenemos que sojuzgar esta carne. Tenemos que hacerle esa misma llave que le hacen los luchadores libres. Una llave y decir, carne, tú no mandas. Eso, amén. Amén. Gloria a Dios. Carne, tú no mandas. Amén. Sí, Señor. Gloria a amén, Dios. Señor. Y la carne toda doblada tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Porque si la carne se subleva y la carne te domina, eso te va a guiar al mal, Así te va a es. guiar al pecado, por lo tanto te va a guiar al infierno. Amén. Así es. Pero si nosotros logramos someter esta carne, eso nos va a llevar al cielo. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Gálatas 5:17, parte del versículo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Amén. Amén. Ahora claramente Jesús, hecho carne, está exento a este versículo. Así es. Amén. La carne de Jesús era distinta porque Él era el tabernáculo de Dios. Él era hecho a mano por el propio Dios para Él mismo morar. Por eso es que en Jesús moró la plenitud de la deidad. Amén. Y Jesús fue el único que pudo soportar la plenitud de la deidad. Así es. Está mal lo que algunos dicen que el hermano Abraham también tuvo una plenitud de la deidad. No es así. ¿Por qué? Porque el profeta mismo dice de que en el aposento alto el propio pilar de fuego se repartió en partes iguales Así es. para morar en los hijos de Dios. Amén. Eso quiere decir de que si hubiese sido cierto que el profeta hubiese tenido la plenitud de la deidad, en todo el tiempo que se manifestó el profeta no habría nadie con el Espíritu Santo. Amén. Y eso no es cierto. Ahí habían varios hombres de Dios y mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo también, que también eran parte de la novia. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, ahora, su carne, la carne del Señor Jesús, no contenía pecado. Amén. Por eso es que la plenitud de la deidad podía morar en él. Otra cosa de que el profeta no está a la altura de Jesús, que el profeta cometió muchos pecados. Él lo reconoce. Yo era un pecador, dice él. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Yo era un pecador. Amén. Pero la carne de Jesús no contenía pecado alguno. Amén. La carne de Jesús no contenía pecado. Pero era carne. ¿Por qué era carne? Es porque ahí tenemos que entender la deidad. La deidad. La carne de Jesús no contenía pecado. No era una carne corruptible. Pero sí era carne porque era tentada. Fue tentado en todo, dice la Biblia. Así es, amén. Y ahí es Señor. porque no somos unitarios. Ahí está la razón por qué no somos unitarios. Porque la Biblia dice de que Dios no puede ser tentado. Amén. Pero el Hijo de Dios sí fue tentado. Amén. El Hijo de Dios sí fue tentado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él era nuestro pariente redentor. Amén. Entonces Él tenía que vencer todo para que nosotros que somos pecadores, que Él nos limpie y hacernos más que vencedor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el verbo se hizo carne. Esta palabra carne en hebreo es basar. Y basar, aparte de significar claramente carne o cuerpo, significa dador de buenas nuevas. Dador de buenas nuevas, o sea, un predicador. Un predicador, o sea, dice, el verbo se hizo carne y esa carne es basar. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús vino como el gran apóstol. Vino como el gran apóstol porque apóstol significa uno que es enviado. Es enviado para entregar la palabra. Así Amén. es, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Padre envió a su Hijo. Envió al Aleph y Tab. Envió al Alfa y Omega. Amén. Amén. Dios no escogió a las aves o a los animales para predicar el Evangelio. El profeta dijo que Dios no escogió al sol o la luna para predicar la palabra. Dios no escogió a las máquinas para entregar la palabra. Amén, Señor. El profeta dice que Dios escogió al hombre. Amén. Amén. Y para entregar la palabra, las buenas nuevas, Dios se hizo carne. El verbo se hizo carne. Amén. Y Jesús predicó las buenas nuevas. Él se levantó en la sinagoga y dijo: he venido a predicar el año agradable de Jehová. Sí, amén, Amén. Señor. Entonces, la mejor manera de Dios entregar su palabra, ¿cómo era?
¿Cómo era para Dios entregar su palabra? Dios tenía que venir claramente. Fue enviado el Hijo de Dios, y ese ser enviado era un apóstol. Pero ahora cuando vino acá a la tierra, Él vino como un profeta también. Amén. Porque la mejor manera para entregar su palabra es siendo un profeta. Amén. Por eso es que el profeta habla, el hermano Abraham habla de que hay 3 clases de cómo se manifiesta el Hijo de Dios. Tenemos al Hijo del Hombre, porque Él es un profeta. Tenemos al Hijo de Dios, la dispensación ahora del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos al Hijo de David, lo cual se manifiesta en el milenio. El Hijo de David, que fue el Hijo de David, Salomón. Y Salomón tuvo un reino milenial. Amén. Amén. Paz. Paz en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús hay 3 manifestaciones del Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, porque en esos 3 años y medio Él fue un profeta. Y usted sabe que en la Biblia, cuando Dios le habló a Ezequiel y Dios lo nombró por su título, Dios lo nombró por su ministerio, y Dios le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, Dios le dijo: profetiza, hijo de hombre. Le habló por su ministerio. O sea, Ezequiel no sabía qué hacer. Ezequiel decía: ¿qué hago? Pero Dios le dijo: no te olvides que eres un profeta. Hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Aleluya. Y Dios le dijo: dime tú a mí, dijo Dios. Ezequiel, dímelo a mí. ¿Vivirán estos huesos? Profetiza. Amén. Dios tuvo que ponerse duro con Ezequiel, porque Dios vio a lo lejos a la Odisea llena de huesos secos, y Dios dijo: es necesario que esté en la palabra, que un profeta predique, profetice sobre estos huesos secos. Ezequiel, profetiza. Amén, Señor. Hijo de hombre, lo llamó hijo de hombre porque Dios le dijo: tú eres profeta, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Amén. Sí, Señor. Amén. Y Ezequiel profetizó, y esos huesos vinieron a vida, se levantaron los huesos, salieron ligamentos, salieron los cartílagos, vino la carne. Amén. Y luego el Espíritu Santo vino en ellos y vivieron. Y dice la Biblia que fue un ejército tremendo. Amén, Señor. Amén. Entonces la mejor manera de Dios entregar su palabra, Él tenía que ser un profeta. Amén. Así es, Señor. Amén. Hijo del hombre. Después manifestación del Espíritu Santo. Hijo de Dios se define esa dispensación. Y finalmente Hijo de David. Amén. Gloria a Dios. Cristo. Así es. Entonces, Bazar también significa dador de buenas nuevas. Amén. Y eso es lo que era Jesucristo. Porque Él vino como el gran apóstol. Porque el profeta enseña que el apóstol es uno que es enviado. Y el Padre envió a su Hijo, el cual era el Aleph y la Tab. Amén. Era el alfa y el omega, era la palabra entera. Así es, Señor. Entonces Amén. la palabra se dio a conocer. Amén. Amén. Gloria a Dios. El profeta dice que Dios escogió al hombre. Amén. Para entregar su palabra. Entonces la mejor manera de Dios entregar su palabra era ser Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y predicar las buenas nuevas. Amén. Y Jesucristo desea ser una carne con su novia. Amén. Amén, En Señor. Efesios 5, versículo 30 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué quiere decir esto? Somos uno con Jesucristo. Así es, Señor. Somos uno con Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y déjeme decirle algo interesante. Vamos a empezar a ver la primera letra. Esto ha sido toda una introducción, ¿se han dado cuenta? Ha sido una introducción. Pero vamos a ver desde mañana la primera letra del alfabeto hebreo. La cual es el Aleph. Amén. Y hay una particularidad, que las letras hebreas, cada letra tiene, por así decirlo, su concordante numérico. Cada letra tiene su concordante numérico. La Aleph tiene como concordancia numérica el 1. Entonces, cuando un hebreo decía
dame una manzana. Entonces, dame Aleph, manzana. 1. Amén. Se referían al número 1. Amén. Entonces, la concordancia numérica del Aleph es el número 1. La Bet es el número 2. Y así sucesivamente. Amén. Amén. Ahora fíjense qué curioso. Qué curioso. Jesucristo, en su palabra, desea que nosotros seamos uno con Él. Amén. 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 Efesios 5, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Para ser un cuerpo con Él. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Y mañana veremos el número 1. Amén. Mañana veremos el número 1. Pero para terminar, hemos visto el Aleph y la Tab. El inicio y el final. Hay algunos piensan, ¿cómo que el final? ¿Cuál será el final? El final. Y esto es tremendo, porque los teólogos no saben esto. Solamente, por así decirlo, la esfera del mensaje logra tener la sabiduría del inicio. Sabemos de dónde vinimos. Amén. Sabemos de dónde hemos venido. Amén. Así es, Amén. Señor. Amén. Hemos venido de Dios, estábamos en Él. Y ahora con esta enseñanza lo sabemos de manera más perfecta aún. Amén. Porque sabemos que Dios engendró la palabra y esa palabra la tuvo que descomponer, amén, para que salgan letras. Y resulta ser de que Dios juntó una Aleph y una Gimel y por ejemplo salió un pescado. Juntó una Bet y una Tab y juntó dos palabras y ahora salen cosas. Salió un planeta, salió un árbol, juntó 2 letras, 3 letras y salió algo. Así es. Amén. Porque dice la Biblia que Dios creó por la palabra. Amén. Por la palabra. Y resulta ser de que Adán, dice, el profeta enseña que Adán le puso el nombre a todos los animales. Así es. Amén. ¿Y cuál era el idioma de Adán? Era Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Era el idioma hebreo. Amén. Sí, Señor. Amén. Era el idioma hebreo. Amén. Porque salen las generaciones de Adán, Adán, Set, etcétera, llegar a Noé, después Sem, etcétera, y llega a Taré, y llega Abraham. ¿Y cuál era el idioma de Abraham? Era hebreo. Era hebreo, porque Abraham era contemporáneo a Nimrod. Abraham era contemporáneo a Nimrod. ¿Y qué ocurrió? Estaba la Torre de Babel, etcétera. Y Dios dijo, le cambiaré el lenguaje a todos. Amén. En esa época, antes de Dios cambiar el lenguaje, todos hablaban el alfabeto hebreo. Amén. Todos hablaban el mismo idioma, el alfabeto hebreo. Así es. Entonces Dios dijo, confusión. No voy a permitir que ellos hablen este lenguaje. Van a tener que esforzarse. Van a tener que prepararse Amén. para aprender esto. Pero a la única familia, al único lugar que no fue cambiado este idioma, ¿a quién fue? A Abraham y su parentela. Gloria a Dios. Amén. 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 Todos ellos conservaron este idioma. Así es, Señor. Conservaron el idioma de la Aleph a la Tab. Amén. Amén. Entonces conocemos el inicio, conocemos que Dios engendró la sabiduría. Amén. Y la sabiduría, el cual era el cordero, tuvo que ser inmolado. ¿Para qué? Para después de su resurrección tener poder, Amén. para así crear todas las cosas. Así. El profeta dijo que hubo poder atómico y fueron creadas todas las cosas. Amén. Amén, Señor. Qué curioso, la ciencia dice que hubo el Big y el Bang. Sí, amén. El Big Bang, la gran explosión, dice. Amén. Eso calza con el mensaje. Porque el profeta dice, hubo una explosión atómica. Pero si nos damos cuenta, hubo una explosión atómica. Hubo el Big y el Bang. Pero hasta ahí llegan. O sea, Sí, amén. concuerdan que hubo una explosión. Y yo puedo decir, ¿y cómo se llegó a eso? Así es, amén. ¿Cómo se llegó a eso? Y ahí está la revelación que hemos dado a través de estos cultos. Amén. El cordero tuvo que ser inmolado. Así es, Señor. Pero la muerte no traía el poder.
¿Qué trajo el poder? La resurrección de ese cordero que fue inmolado. Amén. Sí, Señor. Y ahí vino la creación. Cuando Jesús fue inmolado y Él resucitó, bueno, Él tuvo poder. Amén. Creó y una explosión hubo. Así es. Amén. Lo creo, mi Dios. Él dijo Amén. la palabra. Amén. El tercer jalón. ¿Cómo creen que no creó esa pirámide? Toneladas y toneladas. Enoc debió haber dicho la palabra. Amén. Y de haber venido una roca. Se puso una sobre la otra, una sobre la otra. Amén. Amén. Tremendo. Ahora, conocemos el Aleph, conocemos el Alfa, conocemos el final, conocemos el inicio, el Aleph, el inicio, etc. Pero ¿cuál es el final? Hay algunos que dicen, y yo lo creía de esta manera. Hay cosas que el profeta decía, yo siempre creí, y yo también lo creí de esta forma. ¿Cuál fue el final del Hijo de Dios? Yo pensaba, bueno, final, debió haber sido su muerte, pero él después sobrepasó esto. Amén. Pero su final debió haber llegado en su muerte, porque muerte para mí es símbolo del final. Pero luego sobrepasó el final. Así es lo que pensaba yo. Amén. Pero Pablo lo señala de una manera más perfecta. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 20 al 28 vamos a leer. Dice así en el nombre de Jesucristo. Dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y qué dice ahora Pablo? Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, está diciendo la segunda venida. Amén. 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 Y ahora Pablo dice, luego el fin. Ahí está el omega. Amén. Ahí está el omega. Ahí está el tab. Ahí está el final. Dice, luego el fin. Amén. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ahí el Logos. Jesucristo, el cual es el intercesor entre la creación y Dios. Jesucristo va a decir, te entrego todo esto. Lo he restaurado, lo he redimido. Amén. Lo que perdió Adán, la transgresión de Eva, el diablo que está desatado, yo te lo entrego a ti. ¿Ven? Amén. Jesucristo el mediador. Y resulta ser de que ese es el fin, dice Pablo. Dice, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Recuerden, Jesús venció la muerte, Así es, pero amén. no ha sido Sí, destruida. amén. Amén. Porque si Jesús venció la muerte, ¿por qué muchos cristianos aún expiran? Sí, amén. Aún dejan de respirar y caen bajo tierra Sí, amén. y se descomponen. Amén. La muerte aún no está muerta. Amén. Pero el diablo será destruido. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Versículo 26. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Por eso es que Pablo en una ocasión se burla de la muerte y dice, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿En dónde está tu aguijón? Así es. Ahí Pablo se estaba burlando. Sí, amén. Ahí se estaba burlando. ¿Por qué? El profeta después aclara esto y dijo que la muerte era como una abeja que tenía un aguijón y esta abeja mataba, picaba. Pero cuando picó a Jesús, la lanceta quedó en el cuerpo. Y esa abeja aún no está muerta. Pero cuando una abeja deja su lanceta, todos sus órganos quedan ahí. Pero todavía esta abeja todavía está viva. Porque el profeta dice, aún zumbea, aún se escucha el zun, 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 zun de la abeja.
Está viva aún. Por eso el diablo quiere venir y ponerte una enfermedad y te asusta y te dice, te voy a matar, Amén. te voy a destruir. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque aún zumbea, aún hace el zum, 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 zum. Pero tú dices a la muerte, muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Amén. Estoy escuchando que estás zumbeando, pero tú no tienes aguijón, no me puedes matar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Amén. Dios. Amén. Entonces, versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Amén. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Amén. Ahí Pablo está diciendo, Jesucristo, el Hijo de Dios, sujetó todas las cosas, pero claramente el Padre no puede estar sujeto al Hijo. Amén. 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 Ahí claramente, por eso Pablo es que dice, exceptuando aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Amén. Amén. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, sujetó todas las cosas por voluntad del Padre. Dios dio todo ese poder. Porque el Padre y el Hijo uno son. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Y nuevamente volvemos a la unidad, al uno. ¿Qué quiere decir esto? Que va, por así decirlo, a resetearse todo. Nosotros estábamos en Dios, en un comienzo, y nosotros en el fin, Pablo dice, el fin, ¿cuál va a ser? De que todos nosotros volvamos a estar Amén. en Dios. Amén. Sí, Señor. Este es el fin. Amén. Ahora hemos entendido el principio. ¿Cuál fue el principio? El Aleph. Jesucristo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, podía decir esto, porque Melquisedec no podía decir esto. Así es. Amén. Melquisedec, ¿qué se dice de Melquisedec? Pablo dijo, no tiene genealogía, no tiene ni principio ni fin de días. Amén. O sea, Pablo dijo Melquisedec, el cual es Elohim mismo, Melquisedec, el cual es el Padre. Pablo dijo, él no es el principio y no es el fin. Él no tiene ni principio ni fin, dice Pablo. Pero Jesucristo, nuestro Salvador, Él sí que es el principio y el fin. Amén. Principio, ¿por qué? Porque antes de Él son todas las cosas. Dios engendró la palabra, engendró la sabiduría, Amén. y al ser engendrado y ser muerto, al resucitar, creó todas las cosas. El principio. Amén. El principio. ¿Y fin por qué? Porque será el mismo Aleph y Tab, será el mismo Alfa y Omega, será el mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, el cual le entregará y dirá a Dios el Padre, Señor, tengo todo esto sujeto, te lo doy a ti. Amén. Y todo eso volverá a Dios mismo. Amén. Ese es el fin. Amén. El Aleph y Tab, el principio y fin. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos. Amén. Punto seguido. ¿Aprendimos algo? Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Mañana continuaremos con el sermón del número 1. El número 1. Amén. La concordancia, el número correlativo, el número que está de la mano con la letra Aleph. Amén. Amén. Un gran shalom. Amén. Amén.